Es un privilegio para mí poder seguir con esta exposición de la epístola de Santiago. Y hoy vamos a terminar la epístola, terminando el último capítulo, el quinto capítulo. Y después vamos a seguir con otro libro. Pero hoy vendrá el último pasaje por exponer en Santiago, que son precisamente los versículos 13 al 20, Santiago 5 13 al 20. Y el título de este mensaje es la oración por los enfermos y la restauración de un pecador. Pues esto es el contenido de estos versículos. Como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, Santiago nos habla en un lenguaje muy bien entendible. No hay problemas realmente en entender lo que él quiere decir. Y lo mismo ocurre también en este pasaje, aunque es importante que tomemos en cuenta algunas pautas que a lo largo de esta exposición pues voy a mencionar. Entonces, antes que nada, vamos a leer el pasaje en cuestión, que es Santiago capítulo 5, y voy a leer a partir del versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, por lo tanto vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo. Señor, gracias te damos una vez más por tu presencia y por este privilegio de poder exponer tu palabra. Señor, ayúdanos a hacerlo con el mayor rigor posible y respetando siempre el contexto del pasaje de tu palabra en términos generales. Gracias te damos, Señor, por todo y por ese tesoro que es tener una Biblia en nuestras manos, tomando en cuenta que hay muchos países en este mundo donde la posesión de tu palabra está prohibido por ley. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Empezamos, por lo tanto, con el versículo 13, y esto es, en términos generales, la importancia de la oración. No nos extraña que Santiago termine precisamente con el tema de la oración en términos generales, porque Santiago era conocido en la iglesia primitiva por un hombre de oración. Esto incluso lo sabemos de versículos extrabíblicos. Algunos incluso le llaman rodilla de camello, porque por tanto arrodillarse en oración se dice en estas fuentes extrabíblicas, sus rodillas
eran como las rodillas de un camello. Entonces, en este sentido, no nos extraña que podemos aprender algo de ese hombre de oración. Lo primero, en el versículo 13 nos pone en términos generales la importancia de la oración. Aquí él pone algunos casos, por ejemplo, el caso de una persona que esté afligido. Aflicción aquí significa que está sufriendo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es su consejo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esto es algo que es muy importante porque esto es nuestra forma de recurrir a Dios. Yo he conocido a lo largo de mi vida pastoral personas que cuando, sobre todo por la edad avanzada, ya no son capaces de hacer muchas cosas, que le dicen, bueno, me siento tan inútil porque ya no puedo hacer nada. Y siempre le digo lo mismo, mira, lo que tú puedes hacer es orar. Aunque no te puedas mover de la cama, tú puedes orar, porque la oración es algo que Dios te ha dado. Esto no es el sentido inmediato de ese versículo, porque el sentido inmediato es que esa persona esté afligida por alguna enfermedad que obviamente le hace la vida difícil, pero lo que Santiago le dice, bueno, puedes orar por tu situación. Obviamente se puede orar por mejoría, pero también estoy seguro en el sentido más amplio, se puede usar ese tiempo de estar fuera de la rutina normal para dirigirse a Dios de forma especial. Esos tiempos de aflicción son tiempos que no solamente nos traen penas y dificultades, sino también son oportunidades. Muchas veces nosotros no lo vemos como tales, pero es exactamente lo que son. Son oportunidades realmente para restablecer, para intensificar y para remodelar nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, y tal vez ahora que me estás viendo, estás en una situación así, te sientes afligido, te sientes abatido, tal vez una enfermedad no te deja salir de la cama o solamente esporádicamente. Aproveche el tiempo para dirigirte al Señor en oración. También puede darse el otro caso. Alguien está alegre. Aquí dice que cante alabanzas. Esto es muy interesante porque la primera cosa que me viene a la mente es Pablo y Silas en la cárcel en Filipo. Realmente no era un sitio agradable. Y tal vez uno puede pensar, bueno, cantaron alabanzas a medianoche para levantar un poco su espíritu, pero mira, lee bien el texto. Es justo al revés. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, porque la alabanza muchas veces es consecuencia de la alegría que hay dentro de nuestro corazón. El ejemplo que acaba de usar de Pablo y Silas era, vamos a admitirlo, un ejemplo extremo, porque no todos los días vamos a estar en una cárcel pudiendo dar expresión de la alegría que hay dentro de nuestro corazón cantando alabanzas. Y ya os dais cuenta por la forma como lo digo que esto realmente es algo poco usual, porque normalmente estando en una cárcel esto para nosotros caería en la primera categoría, el estar afligido. Eso nos enseña una cosa muy importante. La alabanza fluye de un corazón alegre. Un corazón alegre no quiere decir un corazón que mira por otro lado, o que es ingenuo, o que es poco realista.
Lo bonito es que la alegría que hay en nuestros corazones, esto es resultado directo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por lo tanto, ese Espíritu Santo nos está dando alegrías que son independientes completamente de las circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, incluso en una situación difícil puede haber alegría en nuestro corazón y podemos cantar alabanzas. Pero por supuesto, también se aplica el caso más normal. Por las circunstancias de la vida, somos alegres, tal vez porque hemos tenido un encuentro que nos ha animado, porque nos ha pasado una cosa que realmente ha levantado nuestro espíritu, o cualquier cosa que nos ha causado alegría. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Cantar alabanzas para la gloria del Señor. Y esto se retroalimenta, porque esto sí que es cierto, cantando alabanzas, nuestra alegría aumentará aún más. Entonces, estos son cosas que realmente nos alegran profundamente y forman parte de la experiencia cristiana. Pero la cosa sigue en el versículo 14 y 15. Santiago habla precisamente de la oración por un enfermo. Ahora, no es el enfermo quien ora, sino ahora son otros que oran por el enfermo. Entonces, en este se diferencia de lo que hemos visto antes. Concretamente aquí habla de enfermedad. Una enfermedad puede tener muchas causas. Puede tener causas desconocidas o pueden ser esa enfermedad en algunos casos, y ojo, espero que se me escuche bien, en algunos casos puede ser causado directamente por un pecado. Para eso no hay que ir muy lejos, sino el apóstol Pablo nos avisa en 1 Corintios que incluso en el caso de la Santa Cena había gente que se puso enfermo precisamente por haber tomado la Santa Cena de forma indigna. Ahora en esto no vamos a entrar porque no es el tema, pero simplemente no quiero descartar que puede haber enfermedades que tienen o que son consecuencias directas de un pecado. Esto no es necesariamente así, pero tampoco se puede excluir. Bueno, el enfermo posiblemente lo sabe perfectamente porque eso indica la continuidad del texto que vamos a exponer. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona está enferma? Y aquí obviamente no estamos hablando de que se ha cogido un resfriado o si simplemente pues te ha pasado algo que se sabe con el curso del tiempo vas a poner mejor. Aquí estamos hablando de algo bastante más grave, posiblemente incluso una enfermedad que considera o que se puede considerar como enfermedad potencialmente peligrosa. Y vamos a suponer que esa enfermedad, en vez de mejorar, pues se pone para peor. Entonces, ¿qué debe de hacer una persona así? Pues Santiago dice aquí simplemente, llame a los ancianos de la iglesia. Eso es lo primero. Los ancianos de la iglesia deben de estar informados y al tanto de la situación. Eso de llamar a los ancianos de la iglesia de ninguna manera está en contradicción con llamar a un médico. Y allí lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el contexto. Porque para una persona en el Imperio Romano, y sobre todo en una parte del Imperio Romano que era particularmente pobre, como era Israel,
pues un médico no estaba al alcance de todo el mundo. No había un sistema de seguridad social donde tú podías llamar o ir a urgencias y te atienden. Esto no existía simplemente. Incluso nos damos cuenta que había casos, por ejemplo, de la mujer con el flujo de sangre. Dice Lucas, el médico, que ella se había gastado prácticamente toda su fortuna en médicos y no le ha servido para nada. Pero bueno, quiere decir con esto que obviamente sí, había médicos, pero esos médicos eran carísimos y había mucha gente que simplemente no podía permitirse esto. Por cierto, igual que hoy en muchas partes del mundo. Ahora, en este caso, lo que hace Santiago, él dice, acuérdate de que el Señor también es tu médico. Y ahora una cosa es muy importante. Una vez más, hay que tomar en cuenta el contexto. Esto no habla de una receta segura. O sea, esto no quiere decir que si esto te pasa, llamas a los ancianos, ellos oran y te vas a poner bien. Esto pasa. Ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y va a pasar en el futuro, desde luego, porque Dios es soberano y poderoso. Ahora, no va a pasar en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que es el más famoso, cuando él habla de ese mensajero de Satanás, obviamente está hablando de una enfermedad, pues él podría haber llamado a los ancianos de más que una iglesia. Y no fue así. Entre otras cosas, porque el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Allí él mismo dice que Trófimo le dejó enfermo en Troas. Obviamente la oración de los ancianos no había dado los resultados deseados. Entonces, en este caso, y esto es el gran problema nuestro, nosotros creemos que esto siempre tiene que funcionar. Y las cosas no son así, porque nuestro Dios no está obligado de hacer nada. Pero, y ahí viene la otra cosa, muchas veces nuestro Dios quiere glorificarse y honrar la fe de una persona interviniendo de una forma sobrenatural. Y esto pasa. Y quiero aprovechar esa ocasión para hablar de un caso muy concreto que yo recuerdo que hace, bueno, tal vez 30 años fue llamado a un hombre que tenía más o menos mi edad, que estaba desesperado. Había surgido una inflamación realmente muy dolorosa en alguna parte de su cuerpo interiormente y los médicos dijeron que esto hay que operar. El día siguiente tenía que ir al médico y le iban a ingresar en un hospital y él dice, mira, yo tengo planificado un retiro y no puedo dejar ese retiro porque si yo no voy, pues vamos a tener que cancelarlo. Yo nunca había sido llamado para participar en algo así, pero juntamente con otra persona de la iglesia, oramos. Oramos por este joven. Bueno, yo era joven en aquel entonces y él también. Y no había nada especial. Oramos, le ungimos con aceite, nos despedimos y casi me olvido del asunto. El día siguiente me llama y dice, mira, esto ha desaparecido. El médico no se podía creerlo. Y ahora voy para el retiro. Y así fue. Toda la gloria para Dios para esas cosas. Pero en otras
En otros casos, las cosas no van así, pero esto no debe de quitarnos en seguir la prescripción de Jacobo, de Santiago. Porque si no lo haces, seguramente no vas a comprobar que Dios intervenga. Déjaselo al Señor, ¿vale? Y la próxima vez cuando, una vez más, repito, no para cualquier tontería, sino si la cosa realmente es seria y si te conviene una recuperación para la gloria de Dios y estás realmente en una situación difícil, llama a los ancianos y pide que ellos hagan lo que dice aquí, que oren por él. Ni siquiera dice que tú tienes que orar, son ellos que van a orar por ti, ungiéndole con aceite. Algunos dicen, bueno, esto puede haber sido casi como una intervención médica porque el aceite de oliva se usaba con fines médicos, como vemos, por ejemplo, en la historia del buen samaritano. No me convence esto porque el aceite, aquí en un caso así, es símbolo del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder. Es Dios quien se glorifica. No es el enfermo. Aquí en ningún sitio ni siquiera se dice que el enfermo, si no tiene fe, esto no va a funcionar. Porque esto siempre es la excusa, claro, es que no ha funcionado porque no ha tenido fe. Pues lee el texto. Aquí no dice nada del enfermo. Son los ancianos quienes toman la iniciativa una vez convocados y oran y le ungen con aceite. Y aquí dice, lo hacen en el nombre del Señor. Quiere decir que tienen la convicción de que efectivamente el Señor en esta situación se quiere glorificar. Y vamos a hacer lo que haría el Señor en una situación así. Vamos a ungirle, vamos a orar. Y luego dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, salvará, la palabra que usa la Reina Valera, aquí no dice que él está perdido en la fe o que él no sea creyente, no, salvará en el sentido de él le ayudará. Em, Entonces, esto es muy interesante porque aquí esto no necesariamente implica sanación. Esto es una posibilidad, desde luego. Pero cuando dice que la oración de fe salvará al enfermo, esto quiere decir que le ayuda, que le hace bien. Y esto también incluso puede pasar cuando, según el cuadro médico, no mejora, pero interiormente le hará bien. Esto en ese sentido le salvará. Hay que verlo en su contexto, como siempre. A veces le ayudará en el sentido de que se pondrá bien y a veces en el sentido de que no se pondrá bien, pero interiormente ha recuperado fuerzas, ganas de seguir adelante y se siente mucho mejor. Y aquí dice, y el Señor lo levantará. Esto puede significar que le levantará del lecho de la enfermedad o que le levantará espiritualmente, que se levantará su espíritu. No vamos a hacerle al Señor reproches si las cosas no salen como nosotros lo deseamos, ni por cierto al enfermo, ¿vale? Porque el enfermo aquí es pasivo. Lo repito, ni siquiera aquí se dice que él tiene que orar. Y luego hay otra cosa. Puede que en ese momento al enfermo se le abran también los ojos porque se da cuenta hay cosas en mi vida que no han ido bien.
Y posiblemente esa enfermedad es un mecanismo con el cual el Señor me hace recordar mis pecados. No siempre es así, lo digo de nuevo. No siempre hay una conexión entre un pecado específico y una enfermedad, pero puede haberlo. Y eso hasta la ciencia nos dicen cuando estamos hablando de enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, si una persona pone su vida en peligro con preocupaciones innecesarias y entra en esa espiral de preocuparse y preocuparse más, y por ejemplo luego le duele el corazón, le sube la tensión y se pone muy mal, entonces claro, hay una clara conexión entre pecado y la enfermedad, porque el pecado consiste en preocuparse. Y hay más cosas por el estilo. Ahora no voy a dar una clase medicinal de esas conexiones, pero todos sabemos que eso existe. Y puede ser, y puede ser. Entonces, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y esto implica que el enfermo confiesa esos pecados delante de los ancianos, porque esto es el contexto del siguiente versículo. Él lo confiesa y confesar un pecado siempre es una liberación. En las iglesias evangélicas no tenemos lo que los católicos llaman el sacramento de la confesión. Y menos mal, porque nosotros no creemos que esa sea una doctrina bíblica como el catolicismo romano lo entiende. Pero eso no quita ni por un momento que es una buena práctica confesar pecados. No en el sentido de que confesándolo eso tiene más poder para quitar los pecados y luego el anciano o el cura me dice que tus pecados te son perdonados, ego te absuelvo, como lo dicen en latín. No, esto no es la idea. Pero a veces ayuda cuando una persona finalmente tiene el valor de confesar un pecado delante de testigos, que estos testigos le pueden decir, en el nombre de Jesús, te puedo asegurar que este pecado que acabas de confesar también está cubierto por la sangre de Cristo. No que esa persona perdone un pecado, no. Pero esa persona le puede asegurar al enfermo que ha sido una buena idea confesarlo y por eso el Señor ha muerto en la cruz. Hay un gran poder liberador en confesar pecados y a veces es muy bueno, sobre todo en un momento de crisis como puede ser en enfermedad, a veces nos salen esas cosas cuando estamos pensando en nuestra vida y nos surgen cosas, mira, si, si tú crees que puede ser una ayuda de confesar esto a una persona y a veces es de ayuda, hazlo. Mira lo que dice el siguiente versículo, porque allí em, en ese tercer punto Santiago une la oración y la confesión del pecado. Dice aquí, confesaos vuestros pecados y aquí dice, no al cura, no al pastor, no a los ancianos, sino unos a otros. Para eso tú no necesitas un oficial de la iglesia. Puedes tenerlo, pero no es necesario. Unos a otros y orad unos por otros. Esto es la idea, realmente esto es el sacerdocio de todos los creyentes. Y una vez más, y para que seáis sanados, sanados en primer lugar interiormente, porque el pecado deja siempre huellas y a veces también de forma exterior. A veces notas como ese poder divino te renueve literalmente. Y no deberíamos ser ciegos
ni incrédulos ante esa posibilidad, porque nuestro Dios es un Dios de poder. Y a veces a nuestro Dios en su soberanía le gusta glorificarse de esa manera. ¿Te das cuenta? Esto es un asunto eminentemente práctico. Y si tú tal vez ahora estás en una situación así, como ese texto lo describe, tal vez es una buena idea confesar tus pecados a otra persona o, como se describe anteriormente, pues llamar a los ancianos de tu iglesia. Aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por cierto, una vez hay que leerlo bien, aquí no se dice la oración del justo es eficaz. Dice la oración eficaz del justo. Eficaz, ¿qué quiere decir? Que es una oración según la voluntad de Dios. No es una oración por orar. Es una oración en el nombre de Dios, donde también el que ora tiene discernimiento espiritual y dice, vamos a confiar en que Dios en esta situación se va a glorificar. Esto se llama una oración eficaz. Esto es orar según la voluntad de Dios, no según mis caprichos. Yo no quiero ponerme bien para ganar más dinero o lo que sea, sino yo quiero ponerme bien para poder glorificar a Dios. Esto es el único criterio. Y esto es la esencia de la oración eficaz. La esencia de la oración eficaz es buscar siempre la gloria de Dios, no la gloria de quien ora, no la gloria de quien recibe oración. Solamente son dos protagonistas sin importancia. El protagonista verdadero, importante, es el Señor. Y ahora él pone un ejemplo y el ejemplo que pone es Elías. Para eso vamos un momento al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Allí tenemos esa historia. Y dice aquí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, esto se refiere a su oración, ¿vale? Esto es la oración a la cual se refiere en Santiago. Y en el 18, versículo 1 dice, pasado muchos días vino palabra de Yahvé a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí no se dice que Elías había orado y ayunado durante días y noches enteras para que esto ocurriese. No se lee ni una palabra. Él habrá orado, incluso el texto apenas lo menciona, pero él habrá orado, sí. De la misma manera como él habrá orado en el capítulo 17, cuando estamos hablando de ese encontronazo con los sacerdotes de Baal. Bueno, ellos se pasan toda la mañana con sus palabrerías invocando a sus dioses. Baal ayuda, Baal ayuda. Y luego viene Elías, dice cuatro frases coherentes en oración y cae fuego del cielo. La oración poderosa no se mide por decibelios ni por minutos y horas. La oración es poderosa cuando es eficaz y es eficaz cuando se hace según la voluntad de Dios. Y para eso no tiene que orar largamente. Esto es algo que puede sorprender a más que uno.
De hecho, el Señor Jesucristo lo dice perfectamente expresado en Mateo capítulo 6 cuando dice, cuando pides algo al Señor, pues no haga muchas palabrerías. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los gentiles y habrá pensado en ese incidente con Elías. La oración puede ser escueta, pero poderosa. ¿Por qué? Porque es una oración según la voluntad de Dios. Esto es lo que al fin y al cabo cuenta. Y aquí dice, él oró fervientemente para que no lloviese. Fervientemente no quiere decir durante 3 horas. Fervientemente quiere decir que él pone ahí toda la carne al asador. Quiere decir que se entrega con cuerpo y alma a esa oración. Es una oración por la gloria de Dios, no por la gloria de Elías ni por otra cosa. Y luego dice 18, otra vez lloró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es la oración eficaz de la cual habla Santiago. Y él termina finalmente en el quinto punto donde él habla de la corrección de errores de una persona que se equivoca. De nuevo, aquí él se dirige a creyentes, ¿vale? Dice hermanos. Y dice aquí, hermanos, si alguno de entre vosotros, o sea, quiere decir un hermano, o por extensión una hermana, por supuesto, caen en esa categoría también. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, bueno, eso puede pasar, puede un cristiano extraviarse de la verdad, por supuesto. Y me imagino que tú conocerás ejemplos de tu propia vida donde te has extraviado de la verdad. Pueden ser momentos de crisis, pueden ser situaciones límites, no lo sé. O simplemente porque no te daba la gana de obedecer a Dios. Sí, te puedes extraviar de la verdad siendo creyentes. Ahora, si eres creyente de verdad, pues vuelves al redil y alguien te hará volver al redil. De esto estamos hablando aquí. Se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿vale? Esto, la imagen que hay en esto es una oveja que se sale, se pierde y viene uno, la encuentra y pues la encamina devuelto al redil. Esto es la idea que hay detrás. Y luego Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Y ahora, esto es muy importante. También tú y yo como creyentes no tenemos garantizados que no nos equivoquemos. Nos cuesta a veces horrores de admitir lo que nos hemos equivocado, que nos hemos apartado, que simplemente hemos actuado mal y no solamente en una situación puntual, sino tal vez en una situación alargada, simplemente porque nos daba la real gana de obedecer a Dios. Y yo espero mucho que tú y yo, cuando esto pase, tengamos personas en nuestro alrededor que nos encaminan, los encaminadores entre nuestros hermanos. Son muy importantes. Y no suelen ser los policías de la iglesia, los que vigilan con mirada seria para que nadie se aparte ni a la derecha ni a la izquierda de la doctrina sana. No estoy hablando de estos. Estoy hablando de personas que cuando se dan cuenta que alguien está fuera del redil por un tiempo, que se dan cuenta, tal vez que llaman, que te pasa, te invitan a tomar un café, que le buscan y no se escandalizan a la primera cosa que oigan, sino que escuchan pacientemente y luego dan consejos que son pertinentes, consejos que realmente ayudan, que no condenan, sino que ayudan. Porque es más importante
llevar un hermano devuelto al redil que llevar la razón en un debate. Alguno le hace volver. Mira, yo estoy seguro que tú ahora, no conociendo tu situación, tienes gente en tu alrededor que se han apartado siendo creyentes, que te hace semanas o meses que no aparecen en ningún culto, que simplemente han desaparecido. ¿Por qué? Ah, bueno, el pastor se ocupará. Para eso le pagamos. Bueno, tal vez lo escuchas por primera vez, pero déjame decirte que tu pastor tampoco ni es omnisciente ni es omnipresente. Y omnipotente tampoco es. Para eso hace falta lo que se llama la comunión cristiana, ¿vale? Y no es por mala intención de tu pastor, sino es simplemente porque a veces ese hombre no puede estar en todas las cosas. Pero tú lo sabes. Sabes que este hermano, que esa hermana no aparecen. O que últimamente se comportan de una forma rara. ¿Y a ti qué te va a costar llamarles, buscarles? No con el dedo levantado y si tú no vuelves a la iglesia, pues un rayo se te va a caer encima. No, 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 esto no es la idea. Aquí estamos hablando de una forma de comportamiento como la puso de manifiesto Bernabé cuando recicló a su sobrino Juan Marcos. Sí, Juan Marcos, que luego llegó a ser evangelista, nos dejó uno de los 4 evangelios. Pero el que fue a buscarle, a encaminarle, a ayudarle a volver al redil fue su tío. A la iglesia le hace falta ese tipo de personas, porque aquí dice, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Bueno, no que en el sentido objetivo un creyente se pueda perder, porque no se puede perder, sino porque esa persona realmente es instrumento para precisamente salvar la vida a ese hermano. No, no se va a perder. Y si no eres tú, pues será otra persona. Pero mejor que seas tú, ¿vale? Y cubrirá multitud de pecados. Bueno, no los tuyos, sino los de aquel hermano que está pecando, que está en error. Cubre muchos pecados porque esos pecados se pueden confesar. Pero la idea no es luego contar en la iglesia, mira, he salvado, he recuperado a ese hermano porque estaba en tal error. No, ni siquiera lo compartes con un grupo reducido de personas, no lo compartes con nadie. Si este hermano o esa hermana vuelva, ¿vale? Nuestra idea no es poner de manifiesto los pecados de los demás, sino cubrirlos, no encubrirlos, ¿vale? Sino cubrirlos. Quiere decir que esto se trata de esos pecados. Hay que confesar, hay que resolverlo y ya está. O sea, encubrir pecado es simplemente hacer como si esto no hubiese pasado. Cubrir los pecados quiere decir que estos pecados se van a resolver para que no vuelvan a ocurrir y para que luego se cubran por la sangre de Cristo. Bueno, con esto hemos llegado al final de la carta de Santiago. Una carta realmente súper práctica. Y damos gracias a Dios por haber usado ese hombre tan extraordinario, medio hermano de Jesucristo, que nos dejó una de las joyas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo te invito a orar conmigo para que hagamos buen uso de esta epístola. Señor, muchas gracias. Te damos también en ese día por haber podido estudiar esa carta y te pedimos, Señor, que tú bendigas lo que hemos aprendido en esas últimas semanas. Señor, gracias por Santiago, por su forma práctica de hablarnos.
Y ahora te pedimos, Señor, que si hay alguien entre nosotros que hoy por este mensaje se ha dado cuenta de alguna cosa importante, Señor, que tú le des el valor de llevarlo a cabo. En el nombre tuyo, Señor, ayúdanos a aprender lo que es la oración eficaz. Esa oración en tu nombre. Señor, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Y que el Señor te bendiga.